Hoy quiero hablarle, hermano, acerca de que en el evangelio, hermanos, se necesitan disruptores, hermanos. Personas que vean de una manera diferente, personas que sean pioneras en el evangelio, personas que sean iniciadoras de algo en el evangelio, hermanos. Así que quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos hecho un plan perfecto para nuestra vida? ¿Cuántas veces usted se ha sentado y ha pensado en un plan ideal, perfecto para nuestra vida, hermanos? Quizá una carrera universitaria, quizá una vida familiar perfecta, quizá un ministerio, pero tenemos la ruta trazada, hermanos, los tiempos calculados. Es decir, nosotros podemos planear absolutamente todo, pero de repente la vida da un giro inesperado. De repente la vida, hermanos, da un giro de 180 grados. Una enfermedad que no teníamos programada, que no estaba bajo nuestro control, que no estaba en nuestros planes inmediatos. Una pérdida económica, una situación de trabajo, una situación, algún mal negocio planeado, algún fraude, lo que sea. Una puerta, hermanos, que literalmente se cierra de golpe. Nos sentimos encadenados, frustrados, limitados y fracasados. Y eso, hermanos, precisamente es la fotografía que retrata Filipenses. Básicamente es la experiencia del apóstol Pablo, hermanos, en el primer capítulo. Su sueño, hermanos, su visión, lo que él tenía planeado en su corazón, en su mente, hermanos, en su visión como misioneros, hermanos, era predicar el evangelio en Roma. ¿Y quién no quisiera predicar el evangelio en Roma, hermanos? Era la gran manzana, era donde se ponía absolutamente todo. Se hacía la administración, se hacía política, se hacían los ejércitos, se movía el comercio. Era en nuestros tiempos, se podría decir, era como el Nueva York de nuestros tiempos, hermanos. Era el evangelio, hermanos, del imperio más poderoso a principios de este siglo, hermanos, o de este tiempo en el que estamos hablando, hermanos. Pablo, hermanos, en su mente, lo que él había planeado, lo que el apóstol había puesto en su mente, hermanos, era que llegaría a Roma como un gran predicador. Dice, Pablo pensó, oye, yo llegaré a Roma, estaremos ahí en el Coliseo, habrá una gran campaña evangelística y predicaré y serán cientos convertidos a Cristo. Pero la realidad fue que no fue así, hermanos. Dios tenía un plan diferente para el apóstol. Pablo, hermanos, no llegó a Roma como un orador famoso. No llegó como el predicador que venía a traernos la palabra de Dios, no. Llegó como un vil prisionero, encadenado, hermanos. Desde una perspectiva humana, hermanos, esto sería un total desastre. Pero Pablo, hermanos, en lugar de quejarse, va a escribir a la iglesia de Filipos unas palabras que aún en el siglo XXI, hermanos, nos dejan boquiabierto. Aún en el siglo XXI, hermanos, podemos ver cómo la palabra o lo que Dios le dio al apóstol Pablo puede enseñarnos a nosotros que las situaciones adversas no significan siempre una derrota. El apóstol Pablo, hermanos, dice: quiero que sepan, hermanos, que todo lo que me ha sucedido
ha servido para el evangelio, para el progreso del evangelio. La Reina Valera dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Filipenses 1:2, hermanos. Hoy, hermanos, en esta mañana, quiero explicarle, hermanos, o quiero que exploremos cómo Dios usa lo que nosotros consideramos cadenas para lograr un avance disruptor del evangelio, hermanos. Dios no solo busca, hermanos, creyentes cómodos. Dios está buscando cristianos disruptores, cristianos que hagan diferencia, cristianos que sean pioneros en poder llevar el evangelio. Amén. Vamos a orar para dar comienzo a este tiempo. Señor, te damos toda la gloria, Señor, por lo bueno, por lo bondadoso y lo maravilloso que eres, Señor. Gracias porque nos permites en esta mañana hacer tu maravillosa obra, Señor. Gracias porque sabemos y entendemos que tú eres el único, Padre bendito, que puede ayudarnos a que entendamos y hagamos las cosas conforme a tu palabra, Señor. Padre Santo, permítenos en esta mañana que no haya interrupciones propias de terceros, sino que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable a cada uno de nosotros. Te amamos, te bendecimos y en tu nombre oramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Le voy a dar 3 cosas en esta mañana, hermanos. Primero, las cadenas. Puede usted leer Filipenses, el verso que le acabo de leer, del 1 al 12, al 14, hermanos. Pero las cadenas, hermanos, no siempre nos atan. Son instrumentos de oportunidad. Pablo, hermanos, estaba encadenado a un soldado romano las 24 horas del día. Cada 6 horas, hermanos, el guardia cambiaba. Imagine la escena, hermanos. Pablo, encadenado, no podía viajar, no podía ir a ningún lado, pero lo que él había pensado, el sueño que él había tenido, había llegado hasta él. Roma venía a él. Es decir, Pablo estaba en un lugar y estaba encadenado a un guardia, a la guardia que estaba más cerca de César. Y cada cierto tiempo la cambiaban, cada 6 horas. Es decir, 6 por 4, 24. 4 personas, hermanos, sí, estaban con Pablo todos los días. 4 personas. Imagínense, hermanos, aunque Pablo no podía ir a predicar a Roma, Roma venía a él para que Pablo les predicara. En lugar, hermanos, de ver la cadena como un impedimento, la vio como una oportunidad única. Esa cadena, ese tiempo en el que el apóstol estuvo preso, hermanos, le dio acceso a la mismísima guardia pretoriana, es decir, a la élite del ejército de César. La gente que estaba cuidando a César, hermanos, sí, eran los que estaban cuidando al apóstol Pablo. Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 9, dice: mas la palabra de Dios no está presa. Mira, hermano, la cadena física no puede encadenar el mensaje de Dios. Y así, hermanos, se filtró el evangelio en los pasillos del poder imperial, hermanos. ¿Cómo
¿Tú crees que de pronto estaba el apóstol Pablo preso, hermanos, encadenado con un guardia pretorial, hermanos? Sí. ¿Qué hubiese pasado si el apóstol Pablo estuviera, hombre, yo quería venir aquí, pero nada, mira, estoy preso? Ni para qué dejaba yo a los judíos, estaba también siendo judío. Tenía todo, porque era de los altos mandos. Sí. Mira, ahora dónde estoy. Yo sacaba a los cristianos, brother. Yo los sacaba, los golpeaba y ahora me convertí nomás a eso. Que ahora me golpeen a mí, que estoy yo aquí en la cárcel. No, hombre, está mal esta situación. Imagínate que Pablo estuviera así. Estuviera quejándose de Cristo, estuviera quejándose de la iglesia, estuviera quejándose de las cosas que le estaban sucediendo. ¿Tú cómo crees que lo vería el guardia pretoriano, el guardia que estaba cuidándolo? Como un hombre dudoso, un hombre temeroso, un hombre falto de convicciones. Pero sin embargo, Pablo no mostraba ese tipo de actitudes, hermanos. Pablo, hermanos, imagínate estar encadenado con el apóstol Pablo, hermanos. Que de pronto que el guardia le dijera: no, hombre, y ya están afilando la hacha para quitarte la cabeza. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, compadre. A esto vine, el que tenga miedo a nacer, a morir, que no nazca. O sea, ese era el eslogan del apóstol Pablo, hermanos, ¿Qué pasaba, hermanos? Traía convicción. Oye, ¿quién es este tipo? ¿Por qué tendría que dar su vida a esta causa? El apóstol Pablo, hermanos, era una persona que de pronto podía estar viendo la situación en la que se encontraba, hermanos, y no sentir limitaciones, sino ver que el evangelio podía seguir más adelante, hermanos. ¿Usted ha escuchado alguna vez de Joni Eareckson Tada? A los 17 años tuvo un accidente de buceo que la dejó cuadripléjica. Es decir, hermanos, encadenada a una silla de ruedas. A los 17 años. Un fracaso, una equivocación de Dios. ¿Termina nuestra vida? Al contrario, ella desde esa cadena, hermanos, ella desde esas limitaciones que nosotros pudiéramos ver, fundó un ministerio internacional que ha llevado esperanza a millones de personas con discapacidades y ha distribuido miles de sillas de ruedas por todo el mundo. Su cadena, hermanos, se convirtió en una forma o en una plataforma global para predicar el evangelio de Cristo. No hay nada que nos pueda limitar, hermanos. No hay nada que pueda limitar la palabra de Dios. No hay nada que pueda esparcir, que pueda detener el esparcimiento de la palabra del Señor, hermanos. La pregunta sería: ¿y nosotros? ¿Tú? ¿Yo? ¿Qué tal esa cadena de enfermedad que de pronto nos tiene en casa? ¿O la cadena de un trabajo que nos consume mucho tiempo? ¿O la cadena de cuidar a un familiar enfermo? Dios, hermanos, Dios puede usar esas cadenas para que hables con alguien de otra manera, que a lo mejor nunca lo hubieras hecho si no estuvieras en esa situación. La pregunta no es ¿por qué estoy encadenado?, sino ¿a quién puedo alcanzar desde aquí, desde mis cadenas o desde donde Dios me ha colocado? ¿Quién es el que puedo alcanzar? ¿Mi esposo? ¿Mi esposa? ¿Mis hijos? ¿Mis sobrinos?
vecino, familiar, un amigo, un compañero? ¿A quién puedo esparcirle el evangelio de Cristo Jesús? 2, impulsores inesperados, hermanos. Pablo, hermanos, no solamente tenía cadenas, sino que tenía críticos. Es decir, hermanos, no todo era color de rosa. Mientras Pablo, hermanos, estaba en prisión, algunos de sus compañeros en la fe empezaron a predicar el evangelio, pero con malas intenciones. Dice el verso 15 y 19: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, dice el apóstol Pablo. Mira, cuando metieron a Pablo a la cárcel, hubo personas que a lo mejor lo estaban esperando para que fuera a predicar a alguna sinagoga en Roma, hermanos, o a algún lugar en donde ya se estaban reuniendo cristianos. Y cuando llega Pablo y llega encadenado, ¿tú no crees que los que de pronto querían tomar el lugar de Pablo dirían: no supiste lo que le pasó a Pablo? No, yo creo que trae un pecadote, pero un pecado de esos marca Acme. O sea, tremendo y grande porque está en la cárcel. Imagínate. Si tú crees que si Pablo no tuviera pecados, no estuviera en la cárcel. Si Pablo se anduviera bien en santidad y anduviera bien, estuviera predicando. No, pero anda bien mal ese chavo. Había gente que empezó, gente de la misma comunión, de la misma pensamiento, ideología, de la misma comunidad de fe, que empezaron, ¿sí?, a hablar del apóstol Pablo. Y dice, ¿lo hacían por envidia? Algunos a lo mejor querían tomar el puesto del apóstol Pablo, algunos por rivalidad. Algunos, oye, el apóstol Pablo no era una persona que dijeras tú, uy, es a todo dar, ¿no? Pregúntaselo a Pedro cuando le dijo hipócrita, ¿no? Enfrente de toda la banda. Imaginen, hermanos, pensando que así, hermanos, estas personas le añadían aflicción a las cadenas de Pablo. ¿Usted no cree, hermanos, que a nosotros, sí, mire, si usted y yo, hermano, si usted y yo mal pasamos por la puerta, sí, y si un hermano no se digna a saludarnos, ya andamos todos sentidos? O si de pronto algún hermano se acerca y le dice, hermano, no ponga sillas atrás, hermano, siéntese, vete a tu silla. Hermano, ¿se puede colocar allá enfrente? Donde tú quieras me coloco. Y ya no venimos, hermano, ¿cómo está, hermano? No, hermano, pues es que no muestran el amor a Cristo. Los que están allá atrás, hermano, no, ¿cómo no muestran el amor a Cristo? Nomás quieren hacer lo que ellos quieren. Imagínense, hermanos, ¿sí?, al apóstol Pablo, que estaba encarcelado y que las personas que debían de recibirle estaban hablando ya de él. Era para que Pablo se amargara. Era para que Pablo estuviera bien sentido y dijera, no les voy a predicar nada. Oye, Pablo, es que no. Ni vengan a ponerme gorro, porque no les voy a predicar nada. No, Pablo no tomaba las situaciones personales, hermanos, ¿sí? Imaginen la amargura que hubiese sentido el apóstol Pablo. Sin embargo, hermano, la mente disruptora de Pablo ve más allá de lo propio, ve más allá de lo suyo, hermanos. Su respuesta es asombrosa y dice, ¿y qué? ¿Y qué si pasa eso? Al fin, sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y me gozo porque Cristo es anunciado. Esa era la actitud del apóstol Pablo. Cristo era la única parte, hermanos, que importaba. Cristo era lo que necesitábamos. Cristo era el único propósito por el cual Pablo estaba en Roma, hermanos. Y si era anunciado porque había rivales que hablaban mal de él, si era anunciado por envidia o si era anunciado porque lo anhelaban,
no importa, dice Pablo, a final de cuentas se está haciendo la obra. Cristo está siendo anunciado. Pablo, hermanos, se regocijaba no en la maldad de sus críticos, sino en la soberanía de Dios, que puede torcer incluso las intenciones torcidas para su gloria. Sus críticos, hermanos, las personas que hablaban por envidia o por contienda, sin saberlo, hermanos, estaban ayudando a esparcir el mensaje. El avance, hermanos, del evangelio era más importante que su reputación personal. Era más importante que lo que él sentía, hermanos. Esto me recuerda, hermanos, una historia, la historia de José, quien les dijo a sus hermanos que lo vendieron como esclavo, ¿se acuerda? Dice, le tenían envidia, planean para matarlo, le echan a un foso, lo venden con los madianitas, llega a la casa de Potifar, la esposa de Potifar lo acusa de que quiere abusar de ella, injustamente lo meten a la cárcel. En la cárcel el panadero no habla delante de él con el rey, y todavía está años en la cárcel hasta que el faraón no haya quien le pueda interpretar sus sueños. Y se acuerdan entonces de José, y pasaron muchos años, hermanos, 20 años, y entonces José está enfrente de sus hermanos, y José les dice, y los hermanos estaban temerosos, estaban temblando, tenían miedo, y José les dice una verdad: no tengan miedo, porque ustedes en verdad quisieron o pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó para bien. ¿Se fija, hermanos? A veces va a haber ocasiones, hermanos, en las que nosotros, ¿sí?, vamos a pensar que esto es lo último que nosotros tenemos, o va a ser lo último que nosotros, ya no hay para dónde voltear o dónde hacernos, ¿sí? Y sin embargo, Dios transforma para bien este tipo de cosas, hermanos. En la era de las redes sociales, donde la crítica es barata y viral, la tentación es defendernos a toda costa. Pero la persona que tiene la mente de Cristo, que tiene la manera del pensar del Señor, hermanos, ¿sí?, pregunta: aunque me critiquen, ¿se está predicando a Cristo? Si la respuesta es sí, podemos descansar. Nuestro gozo, hermanos, no depende de que todos nos amen, sino de que Cristo sea exaltado, hermanos. Ese es el punto importante. Cristo debe ser exaltado, hermanos. Déjenme decirle este último punto. No solamente las cadenas, hermanos, son instrumentos de oportunidad. Los críticos son impulsores inesperados para el evangelio. Lo último que le quiero decir en esta mañana, hermanos, es: a veces las crisis, a veces las situaciones adversas, a veces las situaciones complicadas, hermanos, son la plataforma para magnificar a Cristo. Pablo, hermanos, enfrenta la crisis máxima, un juicio que podía terminar en su muerte. La incertidumbre, hermanos, era total. Pero en esa crisis, hermanos, su anhelo no era la libertad, sino una sola cosa pedía Pablo, hermanos. Filipenses 1:20. Con tal de que en todo Cristo sea magnificado en mi cuerpo. Oiga bien lo que dice el apóstol. Con tal de que todo Cristo sea magnificado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. ¿Necesita ser Cristo magnificado, hermanos? Él es infinito, hermano. Él atraviesa los tiempos.
Pero para un mundo, hermanos, oiga bien lo que le voy a decir en esta mañana. Pero para un mundo, para una sociedad que lo ve lejano y lo ve pequeño, hermanos, oiga bien, para una sociedad y un mundo que ve a un Dios, a un Cristo, a un Jesús lejano y pequeño, usted y yo, hermanos, somos los telescopios de ese mundo. Usted y yo debiésemos magnificar a Cristo. Para que la sociedad lo pueda ver. Una crisis, hermanos, es cuando la lente se enfoca. Cuando la gente, hermanos, nos ve pasar por el valle con paz y confianza. Ven a Cristo más grande y más cerca de lo que imaginaron. Fui a ver un hermano al hospital. Y lo iban a operar. Y llego con él. Y de valiente me fui. No me fui por el elevador, hermanos. Eran 6 pisos. Ya quería que me pusieran a mí el oxígeno. Me estaba mareando en el 5.º piso. Me detuve porque me mareé. Llegué con el hermano. Llegué bien agitado. Dejé que me agarrara aire, hermano, porque me vine a pie. Y le digo: ¿cómo está, hermano? Bendecido, hermano. El tiempo es de Dios. Si es tiempo de irnos, nos vamos. Si es tiempo de quedarnos, nos quedamos. Él es el que sabe. Esa es la actitud de un cristiano, hermano. Esa es la actitud con la que nosotros debemos enfrentar las vicisitudes de la vida. Allí, hermanos, allí es cuando el lente se enfoca y nosotros somos puntos rojos, somos focos rojos para la gente que está a nuestro alrededor. Nos vea pasar a través de esa dificultad con paz, con confianza. Y en ese momento, hermanos, ven a un Cristo muy grande, a un Cristo inmenso, a un Cristo soberano, y vas cerca de lo que nunca tú te has imaginado. Pablo, hermanos, va a declarar su lema más famoso. Va a declarar su eslogan como el apóstol abortivo. Y va a decir en el verso 21: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese es el apóstol Pablo. Ese es el que estaba encadenado con los pretorianos, que un día, a final de esa epístola, todos van a llegar a ser de la casa de todos los de la casa de César van a llegar a ser de Cristo. La muerte, hermanos, la muerte no era la derrota. Pablo va a usar una palabra que quiero así rápido decírsela. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesta en estrecho, teniendo deseo, oiga bien, dice el apóstol, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Esta palabra, hermanos, partir en griego, hermanos, no es una palabra como nosotros la usamos. Era una palabra, hermanos, que los griegos usaban para 3 cosas maravillosas. Cuando un soldado estaba en una campaña militar y pasaba semanas, meses, años
en esa campaña militar. Y de pronto decían: es hora de partir, desarmen sus tiendas de campaña. ¿Sabes qué tenía el soldado en su mente? Es hora de regresar a casa. Y empezaba el soldado a quitar la casa de campaña, a desarmar la tienda, porque era tiempo de partir. El marinero, soltar las amarras para zarpar al puerto final. Es hora de partir. Soltaban las amarras y zarpaban para volver o regresar a casa. Para el agricultor, en su jornada diaria, desde 6 de la mañana, desde que rayaba el sol hasta que se escondía en el alba, cuando se le decía: es hora de partir, entonces el hombre de campo quitaba el yugo al buey. Después de un día de trabajo fiel, es hora de partir, es hora de regresar a casa. El apóstol Pablo, hermanos, la muerte era simplemente: es hora, dice el apóstol Pablo, deseo de partir y estar con Cristo, lo que es mucho mejor. Para Pablo, hermanos, la muerte era simplemente irse a casa, zarpar hacia el puerto seguro, quitarse el yugo después de una carrera bien corrida. Un tiempo, hermanos, tú y yo diremos: es hora de partir, es hora de regresar a casa. Y nos libraremos de toda cadena, hermanos. Toda cadena se nos librará de este mundo. Y regresaremos a casa. Donde es, dice el apóstol Pablo, donde es muchísimo mejor. Amén. Pónganse en sus pies, mi amado hermano. Si está en tu corazón, si vienes por primera vez a la iglesia y está en tu corazón que quieras encontrarte con el Señor, no dejes pasar el tiempo. Acepta a Cristo como tu Rey y como tu Salvador. Porque un día, hermanos, un día que no sabemos cuándo es, cuánto tiempo es, cómo va a ser, partiremos a casa. Y es donde es mucho mejor, dice el apóstol Pablo. Por eso, hermano, usted y yo como cristianos no decimos solamente por decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque en la realidad, en verdad es ganancia, hermano. Verdad es ganancia. Y usted y yo dejaremos de ser, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, este cuerpo de muerte un día se vestirá de inmortalidad, porque seremos eternos al lado de nuestro Señor, porque permaneceremos a través de los tiempos en la presencia del único, de quien hemos alabado, glorificado y dado gloria y honra aquí en la tierra. Lo que hacemos, hermano, todos los días como cristianos, es solamente una probada de lo que vamos a hacer eternamente allá en los cielos. Así
que si está en tu corazón que aceptes a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, acéptalo. No estás aquí por casualidad. No estás aquí porque de pronto, me estaban invite y vine y ya, ok, déjame voy para que ya me están poniendo gorro. No. Estás porque Cristo está llamando a tu puerta. Apocalipsis 3:20 dice: aquí estoy a la puerta y llamo. Si tú me dejas entrar, entonces yo cenaré contigo. Es decir, si tú me dejas entrar, entonces yo estaré, cenaré, comeré, almorzaré, estaré todo el tiempo contigo. No es una casualidad que tú estés aquí. No es simplemente que haya pasado algo y hayas venido. No, es porque Cristo está tocando a tu puerta. Está tocando a tu puerta, está tocando a tu corazón. Quiere, ¿verdad? Quiere que le des permiso de entrar. Yo te voy a decir algo. Cuando tú le das permiso a Cristo de entrar a tu vida, es la mejor decisión que vas a tener en toda tu vida, en toda tu vida. Yo te lo puedo asegurar. No porque los problemas se vayan a ir. Esto no es artilegio mágico. No. Es porque ahora tenemos la confianza y la paz y la tranquilidad que aunque haya problemas, estamos sostenidos de la mano de Él. Y entonces Cristo se magnificará en nuestras vidas. Es lo que Pablo hacía. Cristo será magnificado. Que Cristo sea magnificado también en tu vida, para que muchas otras personas vean a ese Cristo en tu testimonio. ¿Ven? Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te pedimos en esta mañana, gracias. Gracias por lo bueno que has sido, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Gracias por el privilegio, Señor, de poder permanecer aquí, Señor. Ayúdanos a que tu obra, Señor, sea glorificada, Señor. Ayúdanos a que nosotros seamos instrumentos en donde tu reino, Señor, pueda ser mostrado. Permítenos, Padre Santo, ser un conducto de bendición a más personas. Repréndenos, corrígenos, pero no nos apartes de tu gracia y de tu misericordia, Señor. Gracias por la vida de mis amados hermanos. Que esta palabra, Señor, que podamos ser disruptores de la vida, Señor, disruptores del Evangelio, Padre Santo, que podamos predicarlo en las circunstancias y en los tiempos y en los lugares en donde nos encontremos. Porque tu palabra, Señor, no tiene límites, no tiene frenos. Tu palabra puede ser esparcida, Señor, y más a través de las situaciones adversas. Padre Santo, te amamos, te bendecimos. Bendice a mis amados hermanos, bendícelos en esta semana que comienza. Bendice sus hogares, bendice sus familias, bendice sus trabajos, bendice sus negocios, sus comercios, lo que ellos hagan, Señor. Bendígales grandemente, Señor. Que no haya un plato, que no haya falta de un plato en nuestras mesas, Señor. Que tengamos algo que comer, que tengamos que vestir, que tengamos dónde estar. Pero lo más importante, Señor, que aprendamos a contentarnos con lo que tenemos, porque sabemos que lo hemos recibido de ti, Señor. Padre bendito, gracias. Te amamos, te bendecimos. Te damos toda la gloria al único que la merece, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y en su poderoso nombre oramos, en el nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, que es el que es digno de toda alabanza, Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos despedidos. Dios los bendiga.